Probablemente sea la boda europea más grande del año. El multimillonario duque Hugh Grosvenor se casó con la hija del banquero Olivia Henson. La novia estaba guapísima con su precioso vestido. Pero un detalle de su atuendo sorprendió a todos. ¿Qué partes de esta ceremonia impresionaron más a los invitados? ¿Quién es realmente este hombre rico, considerado recientemente el soltero más envidiable de Inglaterra? ¿Y cómo consiguió esta chica conquistar al brillante duque? Mira el video completo para descubrirlo. Empecemos. Hugh Grosvenor, alias el Duque de Westminster, está considerado el hombre más rico del mundo menor de 40 años. Su fortuna supera los 12.000 millones de dólares. A menudo se dice que Hugh es el dueño de medio Londres. Su familia posee 300 hectáreas de terreno en las zonas más prestigiosas de Londres, así como enormes fincas y castillos por toda Inglaterra. Algunos expertos creen que los Grosvenor poseen incluso más tierras que el rey británico. Todo ello, así como grandes empresas agroalimentarias y plantas de procesamiento, reportan al duque fabulosos ingresos. Sin embargo, el principal activo de la noble dinastía no es el dinero, sino la posición en la sociedad aristocrática. La familia Grosvenor se remonta a la Edad Media y está vinculada a las familias reales de Gran Bretaña. Hugh es un joven atractivo con buen sentido del humor. Tiene una afición pija, el tiro al plato. El duque de Westminster incluso ha representado al equipo británico en los Juegos Olímpicos. El duque también es muy generoso. Sus donaciones anuales a organizaciones benéficas ascienden a decenas de millones de dólares. Hugh estudió en un colegio público ordinario. Solo unos pocos en la escuela y en la universidad sabían de qué familia procedía. Cuando cumplió 21 años, su padre organizó una fastuosa fiesta en la finca familiar Eaton Hall, que costó 5 millones de libras. Asistieron 800 invitados, entre ellos el príncipe Harry. Los compañeros de clase de Grosvenor Jr. se sorprendieron y dijeron, «Vaya. Yo estaba sentado en el pupitre de al lado en clase y no tenía ni idea de que tuviera tanto dinero». Sin embargo, había una invitada a la gala que lo sabía todo sobre Hugh. Harriet Tomlinson, su amiga de la universidad, había sido novia de Hugh durante más de una década. Rompían y luego volvían a salir. Hasta los 32 años, este joven apuesto e increíblemente rico era considerado un soltero envidiable. Este estatus le convirtió en la esperanza de muchas damas londinenses de los altos círculos aristocráticos. En la primavera de 2023, los sueños de todas ellas se hicieron añicos. Y no fue una princesa de sangre azul, sino una chica londinense corriente, Olivia, quien lo hizo. El año pasado Hugh y Olivia anunciaron su compromiso y su próxima boda. ¿Cómo consiguió la hija de un corredor de bolsa conquistar al brillante duque, con el que docenas de familias aristocráticas de Inglaterra querían emparentarse? La propia Olivia no puede considerarse una chica de origen sencillo. Nació en el seno de la familia de un banquero de éxito que amasó una buena fortuna. Su madre, Caroline, es descendiente del marqués de Bristol, que se remonta a una de las familias de banqueros más antiguas de Gran Bretaña. Los padres rodearon a su hija de atenciones e invirtieron mucho dinero en su educación. Olivia ingresó en uno de los centros educativos más prestigiosos de Inglaterra, el Marlborough College. En su día, Kate Middleton, la esposa del primer ministro británico, Samantha Cameron, e incluso el famoso cantante de rock Chris de Burgh se graduaron en el Marlborough College. Hace 2 años, una amiga de la universidad de Olivia le presentó a Hugh Grosvenor. Su relación fue amistosa al principio, pero poco a poco se convirtió en algo más. Se enamoraron. Se veían a menudo en conciertos y reuniones sociales. La chica visitaba las numerosas fincas de la familia Grosvenor. Puntos de vista comunes sobre la vida, aficiones similares, esferas de actividad, por supuesto, simpatía mutua. Tal vez esta fuera la receta para una cálida relación entre Hugh Grosvenor y Olivia Henson. Por fin se celebró la boda de la que más se habló en la prensa. Fue el mayor acontecimiento social de Gran Bretaña, y posiblemente de Europa. Asistieron los aristócratas más destacados. La boda se celebró en la legendaria Catedral de Chester. Muchos reyes y reinas de Inglaterra se casaron aquí. La novia llegó a la catedral con su padre en un Bentley antiguo de 1930. Estaba increíblemente guapa con su precioso vestido. Muchos se fijaron en el elegante detalle del traje de novia de Olivia.
Normalmente las novias llevan zapatos blancos que armonizan con el vestido blanco. Pero Olivia llevaba unos zapatos de tacón alto de terciopelo azul oscuro con un lazo espectacular. Parecía que seguía una antigua tradición inglesa. Hay un viejo dicho que se dice que trae buena suerte a una pareja que se casa: algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul, una moneda de 6 peniques en el zapato. No estamos seguros de que tuviera una moneda en el zapato, pero el tono azul encaja con el ambiente. El ribete del velo estaba bordado con un motivo como el del velo de la bisabuela de la novia en 1880. Al parecer, este elemento de su imagen era su algo antiguo. Como algo prestado, la novia lució la tiara Fabergé hoja de mirto, que todas las novias de la familia Grosvenor han llevado el día de su boda desde 1906. Se trata de una tiara increíblemente romántica, ya que la hoja de mirto es símbolo de amor y está estrechamente relacionada con Afrodita, la diosa griega del amor. La nueva duquesa de Westminster llevó un ramo de flores escogidas especialmente del jardín de Eaton Hall, donde ella y el duque planean establecerse. Estaba previsto que los invitados de honor fueran el rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camilla, ya que el monarca es el padrino de Hugh Grosvenor. Pero hubo un contratiempo. Camilla guarda rencor a la familia del duque de Westminster. Cuando la hermana de Hugh se casó hace muchos años, la familia llamó a todos los parientes reales, incluida Isabel II, excepto Camilla. La razón para no invitar a Camilla fue que no cumplía la norma de estar en la boda como divorciada. Quizás Carlos y Camilla guardaban rencor y se negaron a asistir, alegando un viaje a Normandía el día anterior. Otras ausencias notables fueron las de la princesa de Gales, que se ha estado escondiendo de la mirada pública mientras se somete a un tratamiento contra el cáncer. Así pues, el príncipe William estuvo solo, actuando como asistente durante la ceremonia nupcial. Pero el hijo menor de Carlos, Harry, ha declarado públicamente que no asistirá a la boda. Aunque niega que exista un conflicto subyacente con su hermano mayor William, es probable que su negativa esté relacionada con ello. Hugh Grosvenor es íntimo amigo de ambos. Es una lástima que, debido a sus antiguas diferencias, uno de los príncipes no pueda asistir a la boda de su amigo. No sin incidentes menores. 2 manifestantes del movimiento social Just Stop Oil intentaron estropear el momento de la salida de los recién casados de la catedral de Chester soltando una nube de humo naranja. Sin embargo, la policía llegó rápidamente y los detuvo. Los habitantes de la zona que se habían desplazado hasta la plaza para presenciar la ceremonia matrimonial fueron agasajados con helados gratuitos. Una gran multitud de curiosos aplaudió a William y a los recién casados. Y tras la boda, Hugh y Olivia se besaron delante de la multitud y recibieron vítores enfervorizados. A la ceremonia siguió una extravagante recepción nupcial en la casa familiar del duque de Eaton Hall. Pero fue una celebración privada que no se difundió en la prensa. Queremos admirar a esta hermosa pareja y desearles una feliz vida de casados. Y la solidez de su matrimonio solo confirmará que lo principal en la vida familiar es el amor, no el origen ni el tamaño del monedero. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más recuerdas de esta magnífica boda? Compártelo en los comentarios. Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Hasta pronto.